Las voy a bajar, las voy a guardar, las voy a subir a Classroom y va a ser, este es material de examen. O sea, sus exposiciones son el material de examen. Exponga, Mari. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. En esta oportunidad, como integrantes del grupo número 2, tendremos a bien exponerles la Ley Orgánica del Banco de Guatemala en su decreto número 16-2002. Para iniciar, quiero especificarles que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala basa su contenido en 4 principios esenciales o fundamentales. El primero de ellos es la claridad del objetivo fundamental. El segundo es la autonomía operativa. El tercero es la autonomía económica y financiera. Y por último, la transparencia y rendición de cuentas. Dentro de la parte considerativa de nuestra Ley Orgánica del Banco de Guatemala, nosotros sí podemos notar que la ley del Banco de Guatemala persigue un objetivo fundamental. Y ese objetivo fundamental es la estabilidad en el nivel general de precios. Ese es el objetivo fundamental que persigue la ley del Banco de Guatemala. También es necesario tener nosotros claro que la ley orgánica del Banco de Guatemala se realizó más que todo por la entidad del Banco de Guatemala, ¿verdad? El Banco de Guatemala es una entidad estatal autónoma con patrimonio propio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y actúa como el encargado de centralizar los fondos de las instituciones financieras que conforman el sistema financiero nacional. También es el emisor de la moneda nacional, y tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad?, que le da esta calidad en el artículo 132 constitucional. Después de tener claro, ¿verdad?, lo que persigue la ley del Banco de Guatemala y tener claro su objetivo fundamental, también es necesario que nosotros tengamos presente la naturaleza, ¿verdad?, del Banco de Guatemala. La naturaleza del Banco de Guatemala, le podemos decir que es una entidad descentralizada, autónoma, con responsabilidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones de duración indefinida y con domicilio en el departamento de Guatemala. Esto lo podemos encontrar preceptado en su artículo 2. También, ¿verdad?, el primer artículo nos menciona el objeto, o sea, la meta que persigue o hacia qué está dirigida la ley del Banco de Guatemala, ¿verdad? Y esta está dirigida a normar lo ateniente a la estructura y funcionamiento del Banco de Guatemala. Esto en concordancia con lo que se refiere al artículo 132 de nuestra Constitución Política de la República. También, como les mencioné anteriormente, ¿verdad?, todos los artículos de la ley, en sí todo el contenido, versan sobre un solo objetivo fundamental, que desde la parte considerativa hasta finalizar la ley, nosotros nos vamos a encontrar siempre con ese objetivo fundamental que está contenido en el artículo 3 de la mencionada ley, ¿verdad? Y como ya se los mencioné anteriormente, ¿verdad?, ese objetivo fundamental es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios. Resumiéndolo en otras palabras, igual, ¿verdad?, en su tercer considerando, ese objetivo se resume a la estabilidad en el nivel general de precios, ¿verdad? Eso es el objetivo fundamental. El Banco de Guatemala tiene varias funciones, ¿verdad? Dentro de esas las encontramos contenidas en el artículo 4. La primera función es ser el único emisor de la moneda nacional. También calidad que le da la Constitución Política de la República, ¿verdad?, en el artículo 132. También tiene la función de procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario mediante la utilización de los instrumentos previstos
en la misma ley, ¿verdad? Y también procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, es decir, ¿verdad? El conjunto de instituciones o procedimientos bancarios y los sistemas que se utilizan. También tiene la función de recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere esta ley, que más adelante se detallarán, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de estos? Y también la función de administrar las reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria, y las demás funciones que su naturaleza del Banco Central sean asignadas por mandato legal. También el mismo artículo 4 preceptúa, ¿verdad?, que las funciones a que se refiere el presente artículo se ejercerán sin menoscabo de alcanzar el objetivo fundamental establecido en el artículo 3 de esta ley. Como les mencioné, es muy importante que nosotros tengamos presente el objetivo fundamental, porque si se dan cuenta, el artículo 26, el artículo 30, el artículo 34, todas las funciones o todo lo que encaja la ley está más que todo dirigida a lograr ese objetivo fundamental. Luego, el capítulo 2 nos habla sobre el fondo de garantía y aspectos financieros y contables. El artículo 5 nos menciona sobre el fondo de garantía, ¿verdad? Cuando hablamos de fondo de garantía, nos estamos refiriendo a aquellos activos o pasivos del fondo, ¿verdad?, de regulación de valores que ingresan al Banco Central, y el capital de dicho fondo se destinará a constituir este fondo de garantía, ¿verdad? Es decir, que el Banco de Guatemala cuenta con ese fondo de garantía constituido por el aporte que para la creación del Banco Central efectuó el Estado por las capitalizaciones autorizadas hasta el momento de entrar en vigencia la presente ley. Es sumamente importante tener presente que este fondo de garantía no se puede embargar, ¿verdad? Porque es inembargable el fondo de garantía según el artículo 6 de la presente ley. El artículo 7 nos menciona sobre el ejercicio contable y su resultado. Y pues el ejercicio contable del Banco Central corresponde a la duración de un año calendario, ¿verdad? Y por cada ejercicio contable, los excedentes o deficiencias netas del Banco de Guatemala se integrarán con la suma de los productos menos los gastos operativos. Es decir, ¿verdad? Al realizarse, al realizar este ejercicio contable, puede ser que exista este excedente de los excedentes netos, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 8. Cuando hablamos de excedentes netos, nos estamos refiriendo a aquel superávit, ¿verdad? Es decir, que los ingresos fueron mayores que los gastos. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué pasa con esos excedentes, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con esos ingresos que sobran? ¿Qué pasa con eso? Entonces, esos excedentes, ¿verdad? No se van ahí sí que a tener ahí como fondo de, bueno, o sea, para explicarles mejor se lo voy a explicar de esta manera. Si sobra dinero, por así decirlo, o hay ingresos de más, ¿verdad? Un porcentaje de los excedentes netos se va a asignar para incrementar el fondo de garantía del Banco Central, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Luego también otro porcentaje de los excedentes se destinará para incrementar la reserva general del Banco Central. Y también si sigue habiendo, después de darle su porcentaje a la reserva, a la Reserva Nacional y al Banco Central, y sigue sobrando ingresos, ¿verdad? O sea, sigue habiendo excedentes netos, entonces cualquier excedente después de realizar eso se trasladará al organismo ejecutivo. O sea que no vamos a nosotros no va a hacer el banco uso de eso, ¿verdad? Siempre, o sea que siempre se van a dar porcentajes de excedentes a otras entidades. Luego también puede ser que en un ejercicio fiscal no haya superávit, ¿verdad? Sino que haya déficit o pérdida, ¿verdad? O es decir, deficiencias netas, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas deficiencias netas? Bueno, el artículo 9 nos preceptúa que si después de cubrir sus gastos de funcionamiento, los ingresos del Banco de Guatemala no son suficientes para cubrir el costo de ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia determinada por la Junta Monetaria, la deficiencia resultante será aplicable en el orden siguiente.
O sea, se hace un cargo a la cuenta de reserva general y si la reserva general no dispone de suficientes recursos o activos extraordinarios para cubrir total o parcialmente las deficiencias netas, entonces, si no existe esto a través del Ministerio de Finanzas Públicas, entonces las deficiencias no cubiertas se incluirán en un proyecto, ¿verdad? Y para que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado del ejercicio fiscal, o sea que esto se va a hacer cargo, eso, por así decirlo, ¿verdad? Conforme el proyecto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal. Y que el Ministerio de Finanzas Públicas debe proveer, ¿verdad? O sea que el Ministerio de Finanzas Públicas está muy relacionado con el Banco de Guatemala. También es un artículo muy importante, es la elaboración de estados financieros, ¿verdad? Porque acá nosotros podemos notar la transferencia y la rendición de cuentas. A partir de este artículo, en el artículo 11, nos menciona que para la elaboración de los estados financieros del Banco de Guatemala se observarán las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, así como los estándares internacionales adoptados por la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos. ¿Y esto por qué? Esto obviamente lo hacen para mostrar la transferencia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Porque de todo lo que se realice en el Banco de Guatemala, habrá una auditoría externa, ¿verdad? Los estados financieros del Banco de Guatemala deberán ser dictaminados y certificados anualmente por una firma de auditoría externa de reconocida experiencia y reputación, para cuyo efecto la Junta Monetaria autorizará la contratación de la misma. O sea, vamos ahí, ¿verdad?, a lo que es la transferencia y rendición de cuentas. También a partir del título 2 de la Dirección, Administración y Ejecución, acá nosotros nos dejamos percibir, ¿verdad?, el segundo principio en el que se basa la ley de bancos, que es la autonomía operativa, ¿verdad? La dirección, acá tiene un rol muy importante en lo que es la Junta Monetaria, pues la Junta Monetaria es la que tiene la dirección del Banco de Guatemala. Esta potestad se la designa también la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 133, ¿verdad? Pues es la Junta Monetaria la que ejerce la dirección suprema del Banco de Guatemala. Esto lo podemos encontrar preceptuado en el artículo 13 de la ley. Y la Junta Monetaria está integrada por los siguientes miembros, ¿verdad? El presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, es decir, el presidente de la Junta Monetaria también ejerce el rol del presidente del Banco de Guatemala, es la misma persona. Los ministros de Finanzas Públicas, de Economía, de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Un miembro electo por el Congreso de la República, un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio industrial y agrícola, un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales y un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí vemos nosotros cómo es que está integrada la Junta Monetaria, ¿verdad? El artículo 14 nos especifica las calidades que deben poseer los miembros de la Junta Monetaria, y esto lo deben poseer con base en el artículo 144 de la Constitución Política, ¿verdad? Porque no cualquier persona puede ser, ahí sí que ser miembro de la Junta Monetaria. Lo que tenemos que tener claro es que los miembros deben actuar en función del interés nacional y del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Los impedimentos para ser miembros de la Junta Monetaria los encontramos establecidos en el artículo 18, y ahí nosotros nos podemos percatar, ¿verdad?, que los impedimentos en sí no son así mayores, ¿verdad? Porque más que todo que los menores de 30 años no pueden ejercer la calidad de ser miembro de la Junta Monetaria, pero yo considero que esto lo detallarán más adelante los compañeros cuando expongan la ley monetaria, ¿verdad, licenciada? Para avanzar un poquito más con los temas más importantes. Otro asunto muy importante es que la Junta Monetaria sí tiene muchísimas
atribuciones, ¿verdad? Dentro del Banco de Guatemala. Esto lo encontramos preceptuado en el artículo 26 de la ley del banco. En primer lugar, aquí también podemos notar, ¿verdad?, la potestad que le da la Constitución Política a la República de Guatemala para determinar la política monetaria. Si nosotros nosotros podemos observar, ¿verdad?, que una de las atribuciones es determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, incluyendo las metas programadas, tomando en cuenta el entorno económico nacional e internacional, velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, reglamentar los aspectos relativos al encaje bancario y al depósito legal de conformidad con la presente ley, reglamentar la cámara de compensación bancaria o cualquier otro instrumento o mecanismo que persiga los mismos fines de aquella. También tenemos aprobar anualmente los estados financieros del banco, aprobar anualmente para su publicación la memoria de los labores del Banco Central, emitir los reglamentos que de conformidad con esta y otras leyes corresponden. O sea, tenemos muchísimas atribuciones que la Constitución le atribuye a la Junta Monetaria. Si nos damos cuenta, la Junta Monetaria tiene una gran participación de lo que es el Banco de Guatemala. Pues también tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque ejerce sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, tal y como lo preceptúa el artículo 27 de la ley, ¿verdad? Luego también encontramos lo que es el capítulo número 2, donde encontramos la presidencia, ¿verdad? Y pues la presidencia, como se los mencioné anteriormente, ¿verdad? La presidencia del Banco de Guatemala, el presidente del Banco de Guatemala, también lo es de la Junta Monetaria, es decir, el presidente de la Junta Monetaria es el mismo que el presidente del Banco de Guatemala, ¿verdad? Ellos, tanto el presidente como el vicepresidente, son nombrados por el presidente de la República y por un periodo de 4 años, ¿verdad? Contando a partir del primer nombramiento que se realice con base a la presente ley. Las atribuciones que tiene el presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala son las siguientes, ¿verdad? Proponer a la Junta Monetaria la política monetaria, cambiaria y crediticia. También tiene aprobar el informe de política monetaria que se refiere los artículos que en la ley se preceptúan de acuerdo con lo mismo, ¿verdad? El delegar su representación en el vicepresidente, velar por la correcta ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia, resolver los asuntos que no estuvieran reservados a la decisión de la Junta Monetaria y ejercer todas las atribuciones que legalmente correspondan. Pero si nosotros nos damos cuenta de todas las atribuciones que tiene tanto el presidente como, ahí sí, como el administrador y el comité ejecutivo, todas las atribuciones a que se refiere están ligadas y están recíprocamente combinadas con lo que es alcanzar el objetivo fundamental. El objetivo fundamental, que nos quede bien clarito que el objetivo fundamental que persigue la ley del Banco de Guatemala es el que está establecido en el artículo 3, es decir, la estabilidad, el valor de los precios, ¿verdad? Y por último también tenemos lo que es la administración. En el artículo 32 encontramos que la administración está a cargo de un gerente general que tiene bajo su responsabilidad la administración del Banco de Guatemala y responderá ante el presidente de esta institución y ante la Junta Monetaria del correcto y eficaz funcionamiento del banco. Es decir, este gerente le tiene que dar cuentas de todo lo que se realiza, ¿verdad?, al Banco de Guatemala y a la Junta Monetaria. Más que todo a la Junta Monetaria porque es el ente, ahí sí que el ente superior que se encuentra dentro del Banco de Guatemala, ¿verdad? Y las atribuciones que tiene el gerente general igual son muchas, ¿verdad? Esas las encontramos establecidas en el artículo 34 de la ley. En primer lugar, podemos mencionar preparar los asuntos que deban someterse a consideración de la Junta Monetaria y disponer en concordancia con el presidente el orden en que habrán de proponerse las sesiones. Otro muy importante es proponer a la Junta Monetaria el nombramiento de funcionarios superiores, ¿verdad? Y también contratar servicios profesionales que considere necesarios para el buen funcionamiento del Banco Central. Es decir, este administrador más que todo se ocupa de las atribuciones de lo que tengan que ver con la administración, ¿verdad?, dentro del Banco de Guatemala.
Pero igual lo último que preceptúa este artículo indica que las atribuciones a que refiere el presente artículo se ejercerá sin menoscabo de alcanzar el objetivo fundamental establecido en el artículo 3. Y si leemos, vamos a encontrar muchas veces el objetivo fundamental, y el objetivo fundamental, ¿verdad? Porque, como se los mencioné anteriormente, se versa sobre ese objetivo fundamental. La responsabilidad que tiene el administrador, pues, es el que todo acto, resolución o omisión del gerente general que contravenga la disposición legales o que implique el propósito de causar perjuicio al Banco Central, lo hará incurrir en responsabilidades profesionales solidarias para el mismo, ¿verdad? Y el Estado y terceros por los daños y perjuicios que con ellos se hubieran causado. También el capítulo 4 nos menciona sobre el comité de ejecución, ¿verdad? Y esto ahí sí que es una delegación que la Constitución también le da al Banco de Guatemala como entidad autónoma, ¿verdad? Pues como tiene la capacidad de ejecutar dicha política por medio de un comité de ejecución. Y sinceramente el comité de ejecución se integra nuevamente, ¿verdad? Por el presidente del Banco de Guatemala, quien a su vez lo coordina, y por las autoridades del Banco de Guatemala que designa la Junta Monetaria. Las atribuciones del comité ejecutivo del comité de ejecución lo podemos encontrar regulado en el artículo 40, que es utilizar los instrumentos de política monetaria en la forma que lo apruebe la Junta Monetaria, informar en la sesión más próxima a la Junta Monetaria por medio de su coordinador respecto a ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia adoptada para esto, y ejercer las demás atribuciones que la Junta Monetaria le designe para ejecutar políticas monetarias cambiarias. Y luego volvemos a encontrar ahí que las atribuciones a que se refiere este artículo, ¿verdad? Se ejercerán sin menoscabo de alcanzar nuevamente el objetivo fundamental. O sea, es ahí donde nosotros podemos percatarnos, ¿verdad?, de qué importancia tiene el artículo 3 de esta ley, ¿verdad?, donde menciona lo que es el objetivo fundamental. Creo que continúa mi otra compañera, licenciada. Gracias por su atención. Vaya. Buenas noches. Continuando con lo relativo a la ley orgánica del Banco de Guatemala, como el señor Mari ya lo decía, ¿verdad? El objetivo fundamental es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que trata los títulos 3, 4 y 5 de la ley ya mencionada. En el título 3 se encuentran los artículos del 43 al 47. Podemos darnos cuenta que es donde habla sobre la estabilidad monetaria. ¿Verdad?, es un sinónimo de la estabilidad de precios. Es decir, que una situación es una situación económica en la cual el nivel general de precios no sufre grandes fluctuaciones. Cuando hay inflación, existe una alza generalizada de los precios de una economía. Por lo tanto, cuando hay inflación, no hay estabilidad monetaria. Generalmente se considera que la estabilidad monetaria es beneficiosa para el bienestar de la población de un país. Los precios relativos son fundamentales en la asignación de recursos, y una inflación elevada tiene costos sociales, entre los que podemos mencionar cambios en los precios debido a las cuestiones monetarias, la dificultad de ciertos sectores para mantener sus ingresos reales, y el aumento de costos de transacción y aumentos de costos de búsqueda de información. Uno de los objetivos de la política económica de un país es mantener, como ya lo dijimos, ¿verdad?, la estabilidad monetaria y los bancos centrales de los países son los principales encargados
de llevar a cabo la política monetaria. En este caso, ¿verdad? Es el Banco de Guatemala. Para esto cuentan con instrumentos que le permiten influir en el nivel de precios de una economía y la cantidad de dinero de la emisión de letras y bonos, también las regulaciones sobre las tasas de interés, regulaciones sobre el mercado financiero y así entre otras actividades. También cabe destacar que hay muchas otras variables y comportamientos económicos que influyen en los niveles de precios, como son los niveles de crecimiento económico, la oferta de bienes y servicios y el nivel de inversión. El comportamiento del sector externo, lo que es la oferta y demanda de exportaciones e importaciones. Políticas y públicas como subsidios, inversión pública, regulaciones y la cultura del país, inflación en periodos pasados. La estabilidad financiera es un concepto más amplio que el concepto de estabilidad monetaria, porque si bien no existe un consenso respecto al concepto de estabilidad financiera, podemos decir que es un concepto más amplio que el concepto de estabilidad monetaria. La estabilidad financiera tiene en cuenta al sistema de asignación de ahorro, oportunidades de inversión e incluye la estabilidad monetaria, pero también la eficiencia del sistema bancario y las tasas de interés y regulaciones. En lo que es el título 4, lo comprenden los artículos del 48 al 52. Aquí habla, ¿verdad?, sobre las operaciones del Banco de Guatemala y en la investigación que realicé, pues dice que le corresponden operaciones cambiarias y monetarias. Aquí entra, ¿verdad?, las funciones, que el Banco de Guatemala está compuesto por decirlo así, un nivel, es un grupo administrativo, ¿verdad?, que debe de cumplir con las funciones de este banco. Para que esto se lleve a cabo, su unidad administrativa está conformada por un comité de ejecución, como lo decía señor Mari, ¿verdad?, que ejecuta la política monetaria, cambiaria y crediticia que determine la Junta Monetaria y cumplir con las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. También existe una auditoría interna, que su función es desarrollar una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría. También en el ámbito de su competencia, debe de agregar valor y proponer mejoras a las operaciones del Banco de Guatemala. Esto pues con el propósito de apoyar a la institución en el cumplimiento de sus objetivos. También, ¿verdad?, aporta da un aporte en el enfoque sistemático y disciplinado, ¿va?, para poder evaluar y sugerir cambios que contribuyan a las mejoras de los procesos de gestión para que exista un mejor control y dirección. En esta auditoría interna se encuentra una unidad de auditoría de estudios. Esto se encarga de asesorar a la administración en materia contable, financiera y control interno. También está una unidad de auditoría financiera, que esta se encarga de evaluar la efectividad del control interno de forma continua en respuesta a los riesgos que afectan a la fiabilidad e integridad de la información contenida en los estados financieros del Banco de Guatemala, de los fideicomisos en los cuales el Banco de Guatemala actúa como fiduciario, y de los fondos en la administración y de la información relacionada con la ejecución presupuestaria, así también como evaluar, ¿verdad?, el cumplimiento de las leyes y los reglamentos y toda la normativa aplicable.
También existe una unidad de auditoría operativa, que esta se encarga de evaluar de manera concurrente de conformidad con las técnicas y procedimientos de auditoría. Está una unidad de auditoría de riesgo y tecnología, que también todas se enfocan en el control y manejo de este banco. También dice que cuenta con una oficialía de cumplimiento, que esta debe de vigilar por el cumplimiento de las obligaciones que la normativa posee, ¿verdad? Que todos los reglamentos que en ella están establecidos. También se encuentra un consejo técnico, que esto se encuentra regulado en nuestra ley y pues que su función es propiciar las condiciones que permitan canalizar adecuadamente el apoyo técnico que requieren las autoridades para poder cumplir con las funciones de la institución. También se encuentra un departamento de análisis macroeconómico y de pronósticos. Este dice que debe diseñar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Este departamento se divide en secciones. Tiene la sección de programación financiera y análisis de inflación, que este es un tema muy importante, ¿verdad? En nuestro país. También está la sección de análisis de la economía internacional, de tratados y convenios. También se encuentra la sección de análisis macroeconómico. Y no pasamos a la relación con el Estado, si me hace favor, porque Ezequiel las tiene que te exponer también. Entonces, sigamos con las relaciones con el Estado en el artículo 53. Así, el título 5, que está comprendido de los artículos 53 al 59. En lo cual habla de las relaciones con el Estado. Aquí podemos darnos cuenta en el artículo 53 que establece que el Banco Central ejercerá la función de consejero en materia de su competencia y agente financiero del Estado. También otro punto aquí muy importante es que es lo que habla de la cuenta general de la Tesorería Nacional, que establece que dice que el banco debe de abrir una cuenta general de caja a la Tesorería Nacional en la que acreditará todas las disponibilidades del organismo ejecutivo. Los traslados de fondos de esta cuenta a otras cuentas solamente podrán hacerse por orden del funcionario competente con la visa de la Contraloría General de Cuentas. También tenemos otro artículo muy importante, que es el artículo 59, que establece la obligación de informar, que dice que los entes del Estado, bajo su estricta responsabilidad, deberán propiciar al Banco Central cuando éste se lo requiera. Entonces, ¿verdad? Como venimos, como he expuesto desde el principio, ¿verdad? El Banco de Guatemala es el banco central del país que rige todo el sistema financiero y pues su función es asesorar y ser un agente del Estado, pues que tiene el objeto principal de promover la creación y el mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias para tener un desarrollo más favorable en el país. Entonces continúa mi compañero Ezequiel. Gracias, Cindy Lu. Voy a continuar en el título 6, transparencia en la información. Este está regulado a partir del artículo 60 al 64. El presidente en el artículo 60 nos indica que el presidente del Banco de Guatemala debe presentarse para rendir informes circunstanciados ante el Congreso de la República durante los meses de enero a julio. Lo debe hacer anualmente. En enero debe dar cuenta de los actos y políticas del Banco de Guatemala. Debe explicar los objetivos y políticas que se tienen planificadas para el ejercicio que se ejecuta. De igual forma, en el mes de julio de cada año debe dar informe de la ejecución de la política monetaria cambiaria y crediticia en el ejercicio corriente.
Cabe hacer mención que con el informe que presenta ya sea el presidente o el vicepresidente, porque lo faculta la ley del Banco de Guatemala ante el Congreso de la República, y si para estos les pareciera insatisfactorio, podrían pedir la remoción del funcionario. Esto, claro, se puede lograr con el voto calificado de las 2/3 partes de los miembros. El Banco de Guatemala debe publicar un informe semestral en el cual debe contener las explicaciones de todas las operaciones para alcanzar sus objetivos fundamentales, los cuales pues ya la compañera Mari les indicó que está regulado en el artículo 3, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a volver a leer. En el artículo 62 nos hace referencia que el Banco de Guatemala debe divulgar mensualmente en los diferentes medios de comunicación o en los que la Junta Monetaria, aquí la Junta Monetaria, como señor Mari ya lo dijo, la compañera Cindy, tienen un rol muy importante en el Banco de Guatemala. La Junta Monetaria estime convenientes en el informe correspondientes a fin de mes, al fin de mes anterior. Por ejemplo, el Banco de Guatemala tiene la obligación de dar un informe mensualmente, ¿verdad? Además de un desglose de los gastos administrativos, también deberá dar un informe de forma analítica, esto supervisado por un auditor independiente. Asimismo, la posición de los activos de reserva y los pasivos y compromisos en divisas. El banco debe divulgar como mínimo cada año un informe donde contenga los pormenores de cómo se encuentra la economía a nivel nacional. En el tema de la macroeconomía también debe divulgar las principales estadísticas, tanto de carácter monetario, cambiario y crediticio. En el artículo 63 nos hace referencia a que la Junta Monetaria debe contener una adecuada divulgación de todas sus actuaciones, en el que el presidente debe disponer de una publicación con un resumen circunstanciado. Esto lo tiene que hacer cuando tenga implicaciones sobre su política monetaria, cambiaria y crediticia. De igual manera, debe de proceder cuando las condiciones generales de liquidez del país sean afectadas. En este resumen se verá incluidos los argumentos en favor y en contra de lo resuelto. Esta divulgación debe proteger los temas confidenciales que por su naturaleza pueden afectar a los mercados. En el artículo 64 nos hace referencia a la deficiencia de encaje bancario. Como sabemos todos, los bancos deben tener un encaje bancario. ¿Y qué es un encaje bancario? Un encaje bancario no es más que un porcentaje de los depósitos recibidos por cada entidad financiera que no puede ser utilizado. Dicho capital se debe mantener líquido o en efectivo en la bóveda de seguridad del banco. Esto con el objetivo de mantener su liquidez. Vamos a leer, y para esto creo que vamos a leer el artículo 65 en su párrafo 2, donde nos indica si la deficiencia con respecto al encaje persistiere por más de 3 periodos consecutivos o apareciere durante 6 meses, 6 periodos distintos dentro de los 12 meses a partir de la primera comunicación, queda prohibido al banco de que se trate de efectuar nuevos préstamos o inversiones hasta que mantenga cuando menos durante 3 periodos consecutivos los encajes bancarios mínimos, sin perjuicio de que el banco haga efectiva las multas impuestas por la Superintendencia de Bancos, conforme al párrafo anterior, para lo cual el banco cargará a la respectiva cuenta de encaje el importe de la multa, la que incrementará el Fondo para la Protección del Ahorro. Como vemos, los bancos pues tienen destinado este encaje que no lo pueden proporcionar a otros bancos, ¿verdad? Si después de 2 meses no se regulariza su oposición de su encaje debe reportarlo o debe informarle a la Junta Monetaria. En el artículo 67 nos habla un poco acerca de la protección legal de los miembros de la Junta Monetaria. Las autoridades y funcionarios y empleados del banco contra quienes plantean recursos en su contra tienen derecho a que el Banco Central cubra los gastos y costas que sean necesarias, debido a que muchas veces los funcionarios en este tema, el que estamos hablando, el Banco de Guatemala, pues tienden a diligenciar ciertas cuestiones que probablemente la Contraloría pues los vea mal, ¿verdad? Entonces la potestad, porque la ley así lo indica,
de proporcionarles todos los gastos y las costas procesales que sean necesarios para su defensa. Cabe hacer mención que aún después de que ya no se encuentran ellos en el cargo, en el ejercicio de sus cargos, el Banco Central debe proveerles todos los recursos y costas que sean necesarios. Este beneficio es procedente si como consecuencia de la labor para el banco en función de sus cargos, es lo que les comentaba, ¿verdad? Que aunque ellos ya no estén prestando el servicio o no sean funcionarios públicos del banco, si ellos tuvieron inconvenientes con Contraloría anteriormente, el banco tiene la posibilidad o tiene que cubrirle sus costas procesales. En el artículo 68 hace mención que el banco recibirá beneficios por los servicios que presta en el servicio de sus funciones. De igual manera recibirá honorarios cuando funja como fiduciario. Y cuando se trate de servicios que deba prestar y no pueda hacerlo porque no está en capacidad para contratar y que este sea necesario hacerlo, el banco podrá contratar con las personas individuales o jurídicas que estime convenientes. Dejemos ahí, Ezequiel, porque si no, no nos va a dar tiempo y que empiece el otro grupo, Noelia y Vicente. Licenciada, es que nuestra ley era muy larga, tiene más de 88 artículos. Sí. Pero eso que está hablando de temas que todos son los transitorios ya. Ajá, pero... No, ahí todavía faltan, hasta después del 73 están los transitorios. Mejor ahí dejémoslo, porque si no, no nos va a dar tiempo para... Y me interesa que el IC nos dé una participación, a que lo aprovechemos. Entonces, Vicente, Karina y Noelia, no sé cómo les van a hacer ustedes, si tienen diapositivas, me las van a enviar o cómo vamos. Ahorita se la envío, licenciada. Igual el otro grupo para el martes, mejor si me pueden enviar desde antes, antes de iniciar la clase, sus diapositivas, así ya las tengo yo descargadas. Está bien, Lick, se las vamos a enviar desde antes. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. En este momento vamos a dar inicio a exponer con mis compañeros. El grupo número 1 está integrado por Karina, Vicente y yo, Noelia Colón. Nos tocó hablar un poco acerca de la Superintendencia de Administración Tributaria, mejor conocida como la SAT. La Superintendencia de Administración Tributaria es la entidad estatal descentralizada que es encargada de la recaudación tributaria. Tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio de la República de Guatemala. Para el cumplimiento de sus objetivos, tiene las atribuciones y funciones que le asigna su ley. Esta ley es el decreto 1-98 del Congreso de la República de Guatemala. La SAT goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica, administrativa y también con su propia personalidad jurídica. Los antecedentes históricos nos viene diciendo de que están establecidos en el artículo 1 de este decreto. Que nos dice que desde el transcurso de los años 90, Guatemala inició el desarrollo de un proceso de cambios.
y demandó la revisión de la estructura y funcionamiento de la administración del Estado. Buenas tardes, permítame, Noel. Ahí está el Lic Rutilio con nosotros, jóvenes compartiendo. Entonces, Lic, bienvenido a la clase. Los jóvenes van a exponer usted. Ahorita tenemos hasta las 7:30, Lic, para que usted también nos comparta un poco de sus conocimientos y de lo que ellos van a exponer. Bienvenido. Al contrario, ¿me escuchan? Ah, sí. No, gracias a usted, licenciada, por invitarme a participar. Que los estudiantes no se sientan nerviosos, no vengo acá para juzgar a nadie, sino al contrario, vengo acá para tratar de aportar un poquito en base a esa experiencia, pues que gracias a Dios, pues he podido tener durante ya más de 20 años en el ámbito tributario y financiero. Y la idea acá es poder aportarles algo a ustedes, que esta noche se vayan con algo de mi persona. Así es de que continúe, por favor. Gracias, Lic. Gracias. Para continuar, la SAT ha tenido muchas reformas desde el inicio, desde los años 90. Una de las reformas consideró como parte importante una transformación y modernización profunda de los mecanismos para facilitar el riesgo de contribuyente, incentivos para el cumplimiento de tributos en sus etapas de declaración y la entrega y liquidación de los tributos. Como los antecedentes también, la Superintendencia de Administración Tributaria inició funciones como una entidad estatal descentralizada. Y así como lo decía, ¿verdad? Que tiene la competencia y la jurisdicción en todo el territorio nacional. También la concepción, que está también en el artículo número 1 de la creación, se inscribió en el contexto de un periodo de la historia del país en que iniciaba y consolidaba la apertura dramática y se buscaba la fórmula para establecer un proceso de paz. Como lo dice uno de los considerandos de esta ley, lo establece de que fue en los tiempos en los acuerdos de paz suscritos por el gobierno de la República en diciembre de 1996, se adquirió el compromiso de llevar a cabo las medidas de administración y legislación tributaria que permitan incrementar la carga tributaria del país. También el objeto de esta institución es ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenida en el decreto número 1-98 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y ejercer las funciones específicas. Las funciones también están nos las establece el artículo el artículo 3 de esta ley. Son muchas las funciones de esta institución, pero una de ellas es ejercer la administración del régimen tributario, también administrar el sistema aduanero de la República de conformidad con la ley, establecer mecanismos de verificación de precios, organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de los tributos a su cargo, mantener y controlar los riesgos, promover y ejecutar las acciones administrativas, sancionar a los sujetos pasivos tributarios de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las demás leyes tributarias aduaneras. Realizar con plenas facultades por los medios y procedimientos legales, técnicos y de análisis que estime convenientes. También está la filosofía institucional esto ya es interno de esta institución, que tiene como misión recaudar con efectividad recursos para el Estado, brindando servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras con apego al marco legal vigente. Y su visión es ser una administración tributaria efectiva
se aplica buena práctica de facilitación y control de los contribuyentes. Los valores son actitud de servicio, respeto, responsabilidad, transparencia, productividad y el pleno respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos en las leyes. Los dejo con mis compañeros, con mi compañera. Buenas noches, licenciados, compañeros. Voy a continuar con la exposición sobre la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Hablando un poco de la creación de esta. Estaba investigando en lo que logramos recabar con mis compañeros y pues estaba leyendo un poco sobre que esta reforma de administración tributaria fue un elemento clave en la estrategia en el gobierno para aumentar la recaudación, minimizando las distorsiones económicas y promoviendo la transparencia en la recaudación de los tributos internos y de aduanas. También la creación y el funcionamiento exitoso de la SAT fue gracias a la introducción de procedimientos operativos modernos y políticas de personal basadas en el desempeño debidamente contemplados con medidas prioritarias para mejorar el cumplimiento tributario voluntario, reducir la evasión y fortalecer los servicios para los contribuyentes. Dice que también se elaboró o se hizo una estructura administrativa que iba a permitir un aumento en la efectividad, eficiencia y equidad de la administración tributaria. Quiere decir que todos estos aumentos que hubieron, ¿verdad? En cuestión de estrategias, pues conforme los años, ¿verdad? Pues ha ayudado, por así decirlo, a mejorar la recaudación de los tributos, ¿verdad? En el gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, se inició en principios de 1997 un conjunto de acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país, dentro de las que se incluyó la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Como resultado de estos esfuerzos surgió el proyecto de creación de Superintendencia de Administración Tributaria, el cual inició en septiembre de 1997 con la integración del equipo de trabajo responsable y administrativo. Dice que dicho proyecto se organizó en la unidad ejecutora del cargo del director del proyecto de coordinaciones de los componentes de recaudación, fiscalización de aduanas, informática, recursos humanos, transacción de los recursos humanos, de los recursos humanos, planificación y seguimiento administrativo financiero, organización y reglamentación. Las lecciones aprendidas de los proyectos previos en la administración tributaria realizados en otros países, ya que fueron incorporados al proyecto de la creación de la SAT, ¿verdad? Todo esto contribuyó a que se creara la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Podemos ver también que dentro de las lecciones aprendidas de los proyectos previos a la administración tributaria realizadas a otros países y que fueron incorporadas al proyecto de la creación de la SAT incluyeron asegurar el compromiso y debida apropiación de la reforma integral a través del diálogo extensivo y profundo con las autoridades de gobierno y en todos los aspectos relacionados con el diseño e implementación del proyecto. También la creación de una unidad coordinadora de proyecto y asegurar el apropiado énfasis en la organización, procesos de trabajo, selección de recursos humanos, remuneraciones, entrenamiento, sin exagerar el énfasis
en la tecnología informática, ¿verdad? Como vemos hoy en día, ¿verdad? Pues hace unos años pues no se tenía acceso a hacer trámites así informáticamente, ¿verdad? O por internet. Y ahora pues ya se ha ido, por así decirlo, modernizando, porque ya se puede, ¿verdad? Hacer trámites así, ¿verdad? Ya, o cuando menos, pues yo en realidad no he tenido necesidad de hacer tantos trámites, pero cuando menos la cuestión de citas, creo que así se está trabajando ahora, ¿verdad? Porque se puede hacer me imagino también que surgió todo esto por el sistema de la cuestión de pandemia, que ayudó también, a verdad, que para que no hubiera mucha aglomeración, ya se trabajó por citas, ¿verdad? Va a hacer citas para poder ir y realizar los trámites, ¿verdad? Que se debían hacer, ¿verdad? Se inició una campaña importante para mejorar el cumplimiento tributario de los sujetos obligados mediante la simplificación de procesos, modernización de los sistemas tecnológicos de información con el propósito de aumentar la velocidad y exactitud de la recaudación, así como facilitar la expansión de las declaraciones y de los impuestos. Crear una unidad de contribuyentes especiales para mejorar la atención y servicio de los grandes contribuyentes. Establecer también unidades de atención al contribuyente para asesorar a los sujetos obligados en el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, que incluyó muchas cosas, ¿verdad? Entre estos, la reingeniería de procesos, ¿verdad? Asistencia técnica, tecnología en la información y entrenamiento para el diseño y apoyo de la implementación de evaluaciones y reingenierías en al menos 5 procesos claves que afectaban la recaudación de los tributos internos y externos, con el propósito de mejorar los resultados, ¿verdad? La verdad, así como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuestión de velocidad, eficiencia, efectividad, transparencia, ¿verdad? Todo ha sido para que el contribuyente, ¿verdad? Tenga una mejor accesibilidad y también que se mejoren, ¿verdad? Estos tipos de trámites que se deben hacer y también, ¿verdad? Para la recaudación de impuestos, como lo dice acá también para las declaraciones que se tengan que hacer, ¿verdad? Entre otras cosas. Ese es un poco de lo que pudimos ver, licenciada y licenciado, compañeros. Entonces yo los dejo con mi compañero Vicente, que él será quien termine la exposición. Vicente, ¿por qué no le dejamos la participación al LIC para aprovecharle estos 20 minutos que nos quedan y después da usted su aporte, Vicente? Va, muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, Buenas noches. Continúe usted, LIC, para que así lo aproveche. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, interesante la información que ustedes trasladaban, la investigación que hicieron. Para que tengamos antecedentes, básicamente pues SAT es un proyecto que inicia como fruto de los acuerdos de paz firmados en el año 1996 y el propósito era la modernización de la administración tributaria. Anteriormente existía una Dirección General de Rentas Internas y una Dirección General de Aduanas. Estas dos direcciones pertenecían al Ministerio de Finanzas. Prácticamente estaban supeditadas y eran unidades que pertenecían al Ministerio de Finanzas. A raíz de esos acuerdos surge de paz y del proyecto SAT surge el decreto 1-98, que es donde está contenida prácticamente la ley orgánica de la administración tributaria. Ustedes podrán ver dentro de ese decreto el artículo número 3, que básicamente es el que les va a describir el objeto y funciones de la administración tributaria. Al surgir este nuevo ente a través del decreto 1-98,
prácticamente se unen lo que es la recaudación interna de tributos y la recaudación de tributos y administración de tributos externos, entiéndase el régimen de aduanas, y bajo un solo ente que es la administración tributaria. Ahora, la administración tributaria básicamente tiene una estructura, pero la estructura primordial para nosotros los contribuyentes está básicamente representada por una intendencia de recaudación y gestión, que es la que se encarga prácticamente de recaudar los tributos y de gestionar todos esos sistemas y mecanismos que faciliten la recaudación de los tributos internos. ¿Cuáles son los tributos internos? ¿Alguien me puede apoyar rápidamente? Un tributo interno. Buenas noches, licenciado. Sí, William. Yo creo que son los que se recaudan normalmente, como el IVA, por ejemplo, el ISR. El IVA y el ISR. Todos los tributos internos son aquellos que se originan dentro del territorio nacional. Ahora bien, hay tributos externos que son los que se derivan del comercio internacional. Las exportaciones están exentas de impuestos. Sin embargo, las importaciones pagan para efectos de nacionalización de las mercancías que ingresan al territorio nacional, primero el impuesto al valor agregado. Y segundo, pagan lo que se conoce como derechos arancelarios. Esos derechos arancelarios, si bien no están catalogados como impuestos dentro de una ley específica, sí se constituyen cargas tributarias que la misma administración tributaria regula. Entonces, esa regulación que realiza la administración tributaria permite también la administración tanto de los tributos internos como externos. Sin embargo, no es solamente recaudación. Recordemos que también tiene como objeto la fiscalización de los tributos. Y en este sentido es donde ustedes como abogados pues tienen que tener mucho cuidado, porque es donde entran prácticamente en la jugada todos los procesos administrativos del contribuyente versus la administración tributaria. Para que la administración tributaria pueda fiscalizar a los contribuyentes, tiene que tener prácticamente acceso a los registros de los contribuyentes. Y con esas facultades que tiene la administración tributaria es donde surge la revisión, y a través de esa revisión, entonces la administración tributaria, en el ejercicio de esa función fiscalizadora que le permite su ley orgánica y del proceso administrativo que ejerce con base al Código Tributario, fiscaliza a los contribuyentes, y si encuentra hallazgos, hace determinaciones de ajustes, cobra los tributos, las multas y los intereses. Ahora bien, eso dentro de lo que es el objeto y funciones de la administración tributaria. Sin embargo, una parte que uno debe considerar como abogado es que allí, desde el momento en que la administración tributaria ejerce esa función fiscalizadora con los contribuyentes, surge lo que se llama la relación jurídico-tributaria, que está básicamente armada, está contenida en el artículo 16 del Código Tributario y que está constituida, por una parte, el sujeto pasivo, que son los contribuyentes los obligados a pagar los tributos, el ente acreedor del tributo, que es el Estado el que exige el tributo a través de las leyes, de las distintas leyes, impuesto sobre la renta, ley del IVA, impuesto al timbre, impuesto único sobre inmuebles, etcétera, etcétera. El Estado es el ente acreedor del tributo y exige el tributo, y la administración tributaria, que es la que administra prácticamente la recaudación de ese tributo. Entonces entran en ese juego los tres como sujetos de derecho, uno como ente acreedor, uno como sujeto pasivo y el otro como administrador. Y es ahí donde se prácticamente manifiesta la esencia del proceso administrativo. Un proceso administrativo que se da en distintas instancias, siempre con requerimientos de información para verificar la información. Si existen ajustes, se va a una etapa de audiencia. La etapa de audiencia, el contribuyente presenta sus argumentos y sus pruebas, luego la administración tributaria resuelve,
Si no estoy de acuerdo con lo resuelto, tengo un plazo de 10 días hábiles para presentar mi recurso de revocatoria, recurso de alzada, y ese recurso de alzada prácticamente lo resuelve la misma administración tributaria, pero a través de lo que hoy se conoce como el Tribunal Administrativo y Administrativo, Tributario y Aduanero, que es un nuevo ente que surge con las reformas realizadas en el año 2012. Anteriormente solo estaba el directorio de la administración tributaria. Hoy en día la estructura de la administración tributaria está el directorio, el tribunal como un ente que resuelve únicamente esos procesos administrativos tributarios entre el contribuyente y la administración tributaria. Sin embargo, el que toma las decisiones en última instancia para toda la administración tributaria respecto a su organización, respecto a su funcionamiento, etcétera, es el directorio. Y ojo con esto, porque el directorio es el órgano superior, pero no resuelve, solamente interviene en los procesos de decisiones internas dentro de la administración tributaria, pero ya no tiene nada que ver en esa relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la administración tributaria. Es el tribunal el que resuelve. Cuando termina esa etapa de relación, de esa etapa del proceso, y el contribuyente no está de acuerdo con lo resuelto por el tribunal, entonces surge lo que se conoce como el proceso contencioso. Al salir al proceso contencioso tributario, ya prácticamente abandonamos la esfera del proceso administrativo y pasamos a la esfera judicial. Entonces, vamos allí, ahorita le voy a dar la palabra, vamos allí a la esencia que a mí en lo particular en materia de derecho importa la administración tributaria, y esa de donde ustedes tendrían que enfocar sus baterías, conocer esa parte del proceso, cómo opera SAT y bajo qué instancias opera SAT para básicamente manejar esos procesos. ¿Tienen alguna pregunta, Vicente? Licenciado, buenas noches. Entonces quiere decir que el directorio únicamente es como el ente regulador de las mismas disposiciones internas de la misma. Interna, exactamente, exactamente. No ahora, tiene nada que ver con los tributantes que somos nosotros, ¿verdad? No. Antes sí lo hacía, hasta antes de la reforma del año 2012, el directorio era el que resolvía. Sin embargo, había una presa de expedientes porque tenía que ver con esas funciones y con las otras que le habían asignado. Hoy, si ustedes leen la ley orgánica donde surge el tribunal, ya el tribunal tiene esas funciones específicas y es el que analiza los expedientes y resuelve. Anteriormente lo hacía el directorio. Hoy el directorio no. El directorio toma decisiones, pero a nivel institucional. Si ustedes se dan cuenta, el directorio está integrado, ¿por qué? Primero, por el ministro de Finanzas, o en todo caso lo sustituye el viceministro, ¿ok? Por dos representantes del presidente que son nombrados a través de una comisión de postulación, que eso no existía antes en la ley orgánica de la SAT. Hasta el año 2012 eso no existía. Esos dos representantes del presidente o del gobierno son propuestos a través de un grupo, 6, si mal no recuerdo, que son 6 profesionales que son propuestos ante el presidente y el presidente elige 2. Y el cuarto miembro del directorio es el superintendente de administración tributaria, quien tiene voz, pero no tiene voto. Y las decisiones se toman por mayoría absoluta. Si son 3, mayoría absoluta va a ser 2 de 3, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que yo podría aportar en materia de derecho. Básicamente, el proceso administrativo tributario está inmerso en el Código Tributario. Ustedes pueden verlo desde el artículo 143 en adelante. Y como institución, ustedes lo mencionaban, ha venido modernizándose. Y la verdad que sí lo ha hecho. En materia de gestión y recaudación, hoy tenemos una plataforma completamente distinta que es Declaraguate. Para que ustedes se formen una idea, y ojo con esto porque antes,
Bueno, haciendo un paréntesis, dentro de todo proceso administrativo tributario, la prueba reina está constituida por la prueba documental, ¿ok? Y ahí nos auxiliamos en base al Código Tributario, al 183 del Código Tributario, nos basamos a 185 del Código Tributario, utilizamos como ley supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la prueba reina está constituida por los documentos, ¿sí? Por los papeles. Sin embargo, hoy que se ha implementado la tecnología, créanme que es bastante complicado. Y es donde ustedes como abogados a la hora de apoyar un proceso, si les interesa, porque realmente en la parte financiera yo no veo abogados que se interesen y es un campo que realmente ha sido muy poco explotado. Yo que no soy abogado, no soy auditor, me he abierto campo en esto ante la ausencia de, y gracias a Dios por ello, porque he ido avanzando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Declaraguate es un sistema que almacena información. Sin embargo, el hecho de que sea un sistema robusto no nos garantiza que esa información algún día no pueda perderse. Entonces es importante ir almacenando esa información por el espacio correspondiente al periodo de prescripción, que es de 4 años. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Antes se manejaban los formularios en papel y los formularios en papel el contribuyente los presentaba en el banco tomaba la información y armaba lo que era una sábana bancaria, que era no nada más que grababa unos 4 datos del formulario, formaba la sábana bancaria, que eran paquetes de formularios, y los enviaba a la administración tributaria. En la administración tributaria había una unidad que se conocía como unidad de entidades recaudadoras. Recibía esos formularios y habían unas 200 personas grabando la información de los formularios en los sistemas de control interno de SAT. Prácticamente esa información de las declaraciones, SAT la estaba recibiendo al mes o 2 meses y no había garantía de que esa información fuera exacta porque al ser digitada por personas, por humanos, había posibilidades de errores. Hoy en día, con la modernización que se ha dado a través del sistema de Declaraguate, SAT obtiene la información de manera inmediata. Ustedes llenan su declaración y la presentan al banco y ya está cargada al sistema de control bancario que tiene la administración tributaria. Entonces, es inmediato. Ahora bien, ¿qué más consideraciones podemos hacer acá? Ustedes hablaban, vamos a ver, la compañera mencionó algo allí que a mí me interesó. Esto en cuanto a la modernización. Sí, habló de contribuyentes especiales. Hoy en día, la mayoría de gestiones ya se realizan a través de Internet, ¿ok? Y es necesario perder el miedo y mantener un control sobre esos registros que uno tiene, correos electrónicos, claves, etcétera, y no facilitarlas. Ahora, algo que hay que considerar mucho dentro de esa modernización que ha tenido la administración tributaria es la creación de ese padrón de contribuyentes especiales. Los contribuyentes especiales no es que, los vamos a cuidar, qué bonitos ustedes, son muy buenos. No. Contribuyentes especiales es una coordinación que existe dentro de la estructura de la administración tributaria que agrupa más o menos a unos 2,000 o 3,000 contribuyentes. Pero entiéndase, esos 3,000 contribuyentes representan cerca del 85% de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué sucede? Controlo la mayoría de los montos a recaudar a través de un número reducido de contribuyentes. Eso es la intendencia de contribuyentes especiales hoy día, ¿ok? Entonces, cuando alguien es catalogado como contribuyente especial, tiene que tener mucho cuidado en sus controles internos porque prácticamente está siendo fiscalizado de manera constante. Otra cuestión en la que hay que admirar a la administración tributaria en la implementación, aunque ya se tardó más de una década con respecto a otros países, es la implementación de los documentos tributarios electrónicos. Entiéndase la factura electrónica. La factura electrónica hoy es un medio que prácticamente permite que la administración tributaria tenga información de lo que yo facturo y de lo que me facturan a mí. Ya no puedo estar yo ocultando información y todos esos aspectos de alguna manera
van reduciendo aquellos campos de acción de malas prácticas que antes se veían en los contribuyentes y que hoy en día prácticamente abren una puerta para que los expertos en derecho financiero, en derecho tributario, puedan irse abriendo campo con esos contribuyentes, atendiéndolos, no solo en la parte, en el componente del control interno de sus empresas, de sus operaciones, sino que también en la parte legal, en la parte de los procesos administrativos, conociendo bien cada una de las leyes y aplicando correctamente cada una de las leyes, con el propósito de evitar prácticamente lo que se conoce como ajustes, multas o intereses por la determinación incorrecta de los impuestos o por el incumplimiento de alguna obligación tributaria. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar ahí. No sé si tenemos tiempo. 2 minutos, pero digan, jóvenes. Aprovechemos. En mi caso, únicamente puntualizar, ¿verdad? Que con los servicios que han actualizado, incluso la misión, la visión ha cambiado de como era antes. Por ejemplo, ahorita la misión es recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario. Esto hace referencia a lo que usted nos mencionaba de Claraguate, ¿verdad? Que ahí están bastante especificados cómo llenar los formularios. Y asimismo, con lo de la visión, ser una institución moderna que promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de procesos simples. Si nos damos cuenta de estos formularios de Claraguate, no se llenan mayor cosa, ¿verdad? Es información únicamente necesaria y bastante visible al ojo humano. También cabe mencionar, con lo que decía de la factura, ahora para la formalización de facturas y evitar el papeleo, la plataforma que están utilizando la SAT se llama una aplicación de FIL, se llama, para poder emitir las facturas, ¿verdad? Y igual manera se puede descargar, puede emitir las facturas como pequeño contribuyente y facilitarlo ya sea digitalmente y compartirlo, ¿verdad? Bien, como les decía yo los insto, de veras, cada persona que todos dentro del territorio nacional estamos obligados al pago de impuestos, por eso se llaman impuestos, ¿sí? Nadie se salva de ellos. Y hay un gran campo que está prácticamente sin explorar y donde hay oportunidades para ustedes como futuros abogados. Así es de que invitarlos a penetrar más en este mundo de los impuestos y del derecho financiero, que es, como lleva números, la mayoría le huye. ¿Ok? Gracias, Lic. Amairani. Buenas noches, licenciado Reyes. Pues en nombre del 9º semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Extensión de Mataquescuintla, agradecemos el tiempo que nos brindó esta noche, pues para poder compartir estos conocimientos con nosotros. Conocemos el nivel de conocimiento y preparación académica que posee, ¿verdad? Y que es para nosotros un honor el que usted comparta con nosotros sus conocimientos sobre la materia, con un grado académico que esperamos algún día nosotros poder obtener, ¿verdad? Reiterando nuestros agradecimientos a su persona y deseándole éxitos en su vida diaria y labores, y que Dios lo bendiga. De igual manera, la licenciada Yesenia, ¿verdad? Por siempre tratar la manera de seguir innovando para que nosotros aprendamos mucho mejor. Muchas gracias. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Lic. Le agradezco mucho que sin conocerme tomó la palabra por estar aquí con nosotros. Me lo recomendó el Félix Arias, que él es el juez de asuntos municipales de aquí de Mataquescuintla. Entonces, por eso fue que acudí a usted. Le agradezco mucho. Fue muy poca la participación que en los minutos que estuvimos, pero le aprendimos, siento yo, bastante. Porque esa es la finalidad de que yo quería que usted participara con nosotros, no tanto en cuestionar a los jóvenes, sino que en sí, pues, por la experiencia que usted ha tenido, porque ahorita que vi su cara, usted tiene años de trabajar en la SAT
Jalapa, estuvo trabajando bastante tiempo en Jalapa, entonces tiene bastante experiencia con estos. Entonces le agradezco de manera especial y a ustedes también, jóvenes, por la participación. Me pareció bien sus exposiciones, así que los felicito porque esta es tarea de querer aprender y yo le agradezco mucho entonces, Lic, su participación que estuvo con nosotros compartiendo en estos pequeños minutos. No, gracias a usted, licenciada, por la invitación y estamos aquí a la orden. Ustedes son jóvenes y ahí sí que van hacia adelante. Un consejo que yo les doy es enamórense del derecho. Yo no soy abogado, pero vivo enamorado del derecho. Parte de mi trabajo es el ejercicio del derecho. Y les digo, derecho societario, los abogados andan en la luna con el derecho societario. Cuando me toca apoyar a alguien, los casos de reparos por parte de la Contraloría de Cuentas, que tiene que ver una parte de derecho por los procesos administrativos a través de la ley de probidad y la parte documental, no hay quien los atienda. Ahí es donde he entrado yo y gracias a Dios pues esa experiencia me ha permitido ir aprendiendo. Y de alguna manera pues también con la ley de bancos algún poco de experiencia allí, sobre todo por las tomas de decisiones que a veces tienen los empresarios. Entonces, hay un campo sin explotar, no necesariamente sentir que se nos cierra el paso porque hay mucho abogado y hoy ya no vamos a poder hacer ni escrituras. Hay un campo virgen prácticamente que los está esperando. Así es de que motivarlos a seguir adelante. La administración tributaria me enseñó a mí, gracias a Dios, a aprender de derecho y a aprender a querer al derecho. Y eso pues es lo que hoy, gracias a Dios, me permite ejercer en mi profesión liberal, ¿sí? No como administrador de empresas, sino básicamente como auditor y abogado. Así es. Muchísimas gracias, entonces, Lic. Entonces, feliz noche. Igual a ustedes, jóvenes, feliz noche. Y nos gracias, Licenciada. Gracias, Lic. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Noches. Feliz noche. Feliz noche, Cindy.